Entonces, una vez que ya tenemos el ejercicio 1 listo, procedemos a seguir con el ejercicio número 2. Nos dicen, considere una carrera entre dos ciclistas que recorren pistas concéntricas de radio RA y RB, donde RB va a ser igual a 2 veces RA. Ambos parten en línea con el centro y deben completar dos vueltas. El ciclista A avanza con rapidez constante v sub 0 y el ciclista B parte desde el reposo pero avanza con una aceleración tangencial a sub t constante. Cuando nos hablan de pistas concéntricas, bueno, es esto, es que este dibujo el dibujo que les puse acá, esos son pistas concéntricas, es decir, van a ser dos circunferencias o dos círculos con radios diferentes, tal como nos dicen, radio RA y RB, en el que, bueno, la idea es que ambos tienen exactamente el mismo centro, donde un círculo o una pista va a ser menor que la otra. En base a esto, nos dicen, en la parte A, realiza un diagrama de ángulo teta versus tiempo y otro de rapidez angular omega versus tiempo, donde se figuren los dos ciclistas. En la parte B nos dicen dibuje los vectores velocidad y aceleración de los ciclistas en el instante inicial y cuando cada uno completa una vuelta. Y en la parte C nos dicen calcule las aceleraciones centrípetas a sub c de cada uno de los ciclistas al completar las dos vueltas en función de los datos del problema RA, RB, B sub 0 y A sub t. Y por último, en la parte D, nos piden determinar cuánto tiene que valer el valor B sub 0 para que ambos ciclistas lleguen a la meta, es decir, que completen las dos vueltas al mismo tiempo. Entonces, vamos a partir con la parte A del ejercicio. Partimos con el diagrama. Para el diagrama, tal como le dije, vamos a partir con las diferentes ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a partir con la ecuación de posición angular para el ciclista A. ¿Sí? Para el ciclista A me decían que efectivamente no tengo posición inicial, ambos parten del origen, pero el ciclista A tenía una velocidad inicial, que en este caso me decían que era una velocidad lineal v sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo le puse como la velocidad angular omega 0 por mientras, multiplicado por t, y sabemos que no tiene una componente de aceleración. Es importante que en este ejercicio me piden expresamente el diagrama del ángulo, es de teta en función del tiempo y omega en función del tiempo. Así que esas son las ecuaciones que voy a tener primero, ¿ya? Entonces, yo sé que yo no tengo la rapidez angular, ¿sí? La rapidez angular que es omega sub 0 no la tengo, pero la puedo calcular con esta relación que tengo acá al lado, ¿sí? Que son con las ecuaciones de movimiento circunferencial que habíamos hablado en el ejercicio 2. Por lo tanto, tenemos que la velocidad angular, omega sub 0, tiene que ser igual a v sub 0 dividido el radio, que va a ser RA. Así que, por lo tanto, tenemos acá que la posición en función del tiempo, la ecuación de posición en función del tiempo, va a ser esta que se presenta acá. ¿Sí? Que en este caso va a ser igual a que el teta sub a en función del tiempo va a ser igual a v sub 0 partido en RA multiplicado por t. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con su ecuación de velocidad. Tenemos que la velocidad angular de A en función del tiempo va a ser igual a la velocidad angular inicial, que va a ser omega sub 0, más su componente de aceleración, pero no tiene una componente de aceleración. Por lo tanto, nos va a quedar que hacer solo omega sub 0. Y reemplazando omega sub 0 con el valor que teníamos acá arriba, nos da esto. Es decir, vamos a tener que la velocidad angular de A en función del tiempo va a ser una constante y que va a tener un valor de v sub 0 dividido en el radio A. Así que ahí esas dos que están remarcadas en rojo van a ser las ecuaciones del ciclista A. Luego, para el ciclista B, hacemos exactamente lo mismo. Calculamos el ángulo en función del tiempo. Sabemos que el ciclista B no tiene posición inicial y que tampoco tiene velocidad inicial. Pero sabemos que sí tiene una aceleración inicial. En este caso vamos a poner acá la aceleración que no conocemos, la aceleración angular alfa multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido en 2. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos también que la aceleración angular se relaciona con la aceleración tangencial, que es lo que nos dieron del ciclista B. Entonces tenemos que alfa va a ser igual a su aceleración tangencial dividido en su radio, que en este caso va a ser R sub B. Y además tenemos que el radio de B va a ser igual a 2 veces el radio de A. Entonces, aplicando que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial dividido el radio B o dividido 2 veces RA
Y reemplazando en la ecuación de acá arriba tenemos esta ecuación que se puede mostrar a continuación, o sea que se mostró ahora mismo. ¿Sí? Es decir, prácticamente vamos a tener la aceleración angular, que va a ser a sub t dividido en 2RA, dividido en 2, por lo tanto ahí nos va a quedar acá abajo 4RA y vamos a tener un tiempo al cuadrado. ¿Sí? Luego hacemos exactamente lo mismo, pero con la velocidad. ¿Sí? Tenemos que para la velocidad angular va a ser omega sub b en función del tiempo, va a ser igual a su velocidad angular, que es 0, más su aceleración angular, que es alfa, multiplicado por t. Y reemplazando el valor de alfa nos da este valor de acá. ¿Sí? Sabemos que alfa va a ser igual a la aceleración tangencial dividido 2 veces RA. Por lo tanto, nuestra ecuación final, que podemos notar al tiro que va a ser una recta, va a ser que omega sub b en función del tiempo va a ser igual a sub t partido 2RA y todo eso multiplicado por la variable que es el tiempo. Sí, ahí tenemos todas las ecuaciones de posición y de velocidad de ambos ciclistas. Luego, una vez que ya vimos cómo se comporta cada ecuación, vamos a dibujar cada una de las curvas relacionadas a estas ecuaciones. Entonces, vamos a partir con el ángulo en función del tiempo, que va a ser θ en función del tiempo. Y partimos con θ sub b, que sabíamos que era una parábola porque tenía una componente de aceleración y el tiempo estaba al cuadrado. Por lo tanto, va a ser una parábola desde el origen porque parte desde el origen, parte para el ángulo igual 0 y empieza a subir con una curva y se comporta como una parábola. Luego tenemos la ecuación de la posición angular de A en función del tiempo, que en este caso se va a comportar como una recta, porque tenía componentes solamente lineales, es decir, solamente tenía su velocidad. Y la pendiente de esta recta en este caso vendría siendo la velocidad angular de A, que lo habíamos calculado antes. Sí, es bastante simple el diagrama. Y luego observamos cuál va a ser la velocidad en función del tiempo. Sabemos que omega sub b o omega sub e en función del tiempo va a ser una recta, tal como dijimos delante, cuya pendiente va a ser del cuerpo o del ciclista B. Y bueno, aquí podemos ver que se comporta como una recta y que parte desde el origen porque no tiene una velocidad inicial. Y por el contrario, la velocidad en función del tiempo del ciclista A es una constante, ¿sí? Y que parte en el punto que va a ser de la velocidad angular inicial que estaba calculada anteriormente, que era la velocidad inicial de A dividido por su radio correspondiente. De ahí tenemos ambos diagramas. Luego me dice dibuje los vectores velocidad y aceleración de los ciclistas en el instante inicial y cada uno cuando completa una vuelta. Entonces, vamos a partir para el ciclista A. ¿Sí? El ciclista A, que es el que parte con velocidad, va a partir con una velocidad v sub 0, ¿sí? Hacia la derecha. Eso es lo que nos dicen, parte con una velocidad v sub 0. Y yo siempre tengo que saber que si tiene una velocidad tangencial, va a tener sí o sí una aceleración centrípeta. Por lo tanto, sabemos que la aceleración centrípeta va siempre en el eje radial y apuntando hacia adentro. Por lo tanto, vamos a tener la velocidad v sub 0 y como tenemos una velocidad v sub 0, vamos a tener la aceleración centrípeta a sub CA, que va a estar apuntando hacia abajo. Y eso va a ser en el instante inicial. Y luego, cuando este mismo ciclista complete una vuelta, el diagrama va a ser exactamente el mismo porque su velocidad es constante. ¿Sí? Su velocidad no va a cambiar porque no tiene aceleración tangencial. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener una velocidad de sub 0 hacia la derecha, ¿sí? Y una aceleración centrípeta acá hacia abajo. Es importante destacar que esta aceleración centrípeta o la aceleración centrípeta de cualquier movimiento circunferencial, lo que hace, nosotros sabemos que la aceleración es un cambio de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad en el tiempo? Pero la aceleración centrípeta lo que hace no es cambiar la magnitud de la velocidad, sino que cambia la dirección. ¿Sí? Esa es la idea. Por lo tanto, cada vez que tengamos una velocidad v sub 0, ¿sí? Vamos a tener una aceleración centrípeta correspondiente. Y lo que hace esta aceleración centrípeta es que esta velocidad v sub 0 vaya cambiando solamente de dirección. ¿Sí? Es decir, que en algún momento después, claramente, esto va a tener que estar de la siguiente forma. El vector v sub 0 va a estar hacia allá abajo. ¿Sí? Perdonen el dibujo, pero va a quedar tangente hacia allá abajo. ¿Sí? Y para que quede en ese punto, tendríamos que tener una aceleración centrípeta hacia adentro. Disculpen por el dibujo, pero esa es la idea. Es decir, que la aceleración centrípeta
lo que hace es cambiar la dirección del vector velocidad, pero no su magnitud. Lo que cambia es la aceleración que cambia la magnitud del vector velocidad va a ser la aceleración tangencial. Así que eso es para el ciclista A. Luego, para el ciclista B, vamos a partir para el tiempo t igual 0. Sabemos que vamos a tener una aceleración tangencial hacia la derecha. Parte del reposo, por lo tanto no vamos a tener una velocidad inicial. ¿Sí? Y como no tenemos velocidad inicial o no tenemos velocidad tangencial, tampoco vamos a tener aceleración centrípeta. Así que solamente vamos a tener el vector aceleración tangencial hacia la derecha. Y luego, una vez que haya dado una vuelta, vamos a seguir con el mismo vector aceleración tangencial, pero en este caso el ciclista B va a haber obtenido una velocidad que yo le llamé la velocidad v sub 1. No es necesario que la calculen, solamente que la dibujen. En este caso va a ser la velocidad que tiene el ciclista para el término de la primera vuelta. Y por lo tanto, como tiene una velocidad v sub 1 que fue alcanzada mediante la aceleración a sub t, como tiene esta velocidad v sub 1 tangencial, vamos a tener una aceleración, en este caso que va a ser centrípeta y que va a ir hacia el centro. ¿Sí? Es decir, esta aceleración centrípeta va a depender directamente de V1. ¿Sí? Como existe V1, va a existir esta aceleración centrípeta. En la ecuación que vamos a ver en el siguiente parte del ejercicio van a ver por qué estarán relacionados. Y eso, tenemos que al completar una vuelta a sub t, esto ya ha adquirido velocidad, por lo tanto está la velocidad de sub 1, y si tenemos velocidad de sub 1 tenemos aceleración centrípeta. Luego me dice calcule las aceleraciones centrípetas a sub c de cada uno de los ciclistas al completar las dos vueltas, en función de los datos del problema. Entonces, estas son las ecuaciones de aceleración centrípeta, ¿ya? Son dos. Prácticamente una me dice que la aceleración centrípeta va a ser igual al radio de la circunferencia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, y la otra me dice que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado, o lineal, la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Es la misma ecuación, solamente que se reemplazó la ecuación que relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial. Pero es exactamente la misma ecuación, pero dos formas de escribirlo. Entonces, para calcular las aceleraciones centrípetas, para dar las dos vueltas, nosotros necesitamos, si se dan cuenta, necesitamos las velocidades para cuando dieron las dos vueltas. Es decir, me está preguntando la aceleración centrípeta para cuando los ciclistas dan dos vueltas. ¿Sí? Yo sé que la aceleración centrípeta está dada por estas ecuaciones, donde el radio es constante. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que calcular es cuál va a ser la velocidad angular o la velocidad lineal al cabo de dos vueltas para cada ciclista. ¿Sí? Y para calcular esa velocidad, yo lo que voy a calcular es el tiempo que se demora cada uno. Vamos primero con el ciclista A. Yo sé que para encontrar el tiempo que se demora a dar en dos vueltas, lo que vamos a hacer es igualar la posición del ciclista, la ecuación de posición que va a ser θ sub A en función del tiempo, la igualamos a 4pi, que en este caso 4pi son dos vueltas porque 2pi es una vuelta. Reemplazamos, me va a quedar que v sub 0 dividido en el radio A por t va a ser igual a 4pi, y entonces nos queda que el tiempo que se demora el ciclista A en dar dos vueltas va a ser igual a 4pi por RA dividido en v sub 0. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el ciclista B. ¿Sí? En este caso hacemos la misma ecuación, que la ecuación de posición del ciclista, θ sub B en función del tiempo, tiene que ser igual a 4pi, porque queremos dos vueltas. Luego me queda, bueno, reemplazando la ecuación, me queda que la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado, dividido 4 veces el radio A, tiene que ser igual a 4pi. Y despejando el tiempo, me va a quedar que el tiempo que demora el ciclista B en dar dos vueltas va a ser igual a la raíz de 16pi por RA dividido en la aceleración tangencial. Luego, una vez que ya calculamos las velocidades correspondientes, procedemos a calcular las aceleraciones. Vamos primero a pasar la aceleración centrípeta del ciclista A para cuando completó dos vueltas. Yo sé que la aceleración centrípeta del ciclista A va a ser igual a la velocidad angular del ciclista A al cuadrado en función del tiempo de A multiplicado por R. ¿Sí? Es decir, prácticamente va a ser la velocidad angular al cuadrado, que hacer todo esto de acá, ¿sí? Multiplicado por R. Luego, nosotros sabíamos que la velocidad del ciclista A no dependía del tiempo. ¿Sí? Sabíamos que la velocidad del ciclista A iba a ser constante.
¿sí? Y sabíamos que la velocidad angular del ciclista, la cual era constante, tenía un valor de v sub 0 dividido en RA. Así que me va a quedar que la aceleración centrípeta de A, para todo momento, ¿sí? Porque sabemos que su velocidad es constante, va a ser v sub 0 dividido RA, todo al cuadrado, multiplicado por RA. Y nos queda finalmente que la aceleración centrípeta de A va a ser igual a v sub 0 cuadrado dividido en el radio A. Ahora vamos a proceder a calcular la aceleración centrípeta del ciclista B, ¿sí? Entonces, para calcular la aceleración centrípeta del ciclista B va a ser igual a la velocidad, todo esto que estoy remarcando acá es la velocidad angular del cuerpo B al cuadrado evaluado en el tiempo en que se demora a dar las dos vueltas el ciclista B. Es decir, tengo acá la velocidad en función del tiempo t sub b, que es el tiempo que se demora el ciclista B en dar las dos vueltas. Bueno, y todo eso lo multiplico por el radio B. Reemplazando esta ecuación de acá, ¿sí? Reemplazándola, porque nosotros esa ecuación ya la teníamos anteriormente, la calculamos junto con las primeras ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar que la aceleración tangencial dividido dos veces el radio RA multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo lo estamos hablando en t sub b, que estaba calculado anteriormente, todo esto al cuadrado multiplicado por el radio b. Y luego, bueno, aplicamos solamente el álgebra, reemplazamos cuánto vale t sub b, ¿sí? Que este t sub b estaba calculado anteriormente y que era raíz de 16pi por RA partido a sub t, y desarrollamos. Es decir, nos va a quedar todo esto de acá dentro al cuadrado, que va a ser a sub t cuadrado dividido 4RA cuadrado por t sub b cuadrado, que va a ser 16pi por RA dividido a sub t, multiplicado por RB, que en este caso RB va a ser 2 veces RA. Y nos queda que la aceleración centrípeta del ciclista B, para ver al momento que dio dos vueltas, va a ser 8pi por la aceleración tangencial. Luego, por último, me dice en la parte D, determine cuánto tiene que valer v sub 0 para que ambos ciclistas lleguen a la meta, es decir, las dos vueltas al mismo tiempo. Está pidiendo prácticamente que los dos lleguen al mismo tiempo a la meta, ¿ya? En el mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar los tiempos, ¿ya? Vamos a establecer que el tiempo que se demora el ciclista A en dar las dos vueltas tiene que ser igual al tiempo que se demora el ciclista B en dar las dos vueltas. Y aplicando las ecuaciones me va a quedar que 4pi por el radio RA dividido v sub 0 tiene que ser igual a la raíz de 16pi por RA dividido a la aceleración tangencial. Y luego lo único que tenemos que hacer es despejar v sub 0. Por lo tanto nos da que el vector, perdón, la velocidad necesaria del ciclista A para que ambos cuerpos den las dos vueltas al mismo tiempo, nos tiene que dar que v sub 0 tiene que ser igual a 4pi por el radio RA por la raíz de a sub t dividido en 16pi por RA. Y ese fue el ejercicio 3. Sí, ahí tenemos los tres ejercicios, lo que, bueno, alcanzamos a ver en toda la ayudantía movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión, después tenemos cinemática en dos dimensiones y aquí por último tenemos movimiento circunferencial. Así que para la prueba que van a tener va a ser exactamente lo mismo. Una pregunta, o sea, generalmente siempre es así, una pregunta de movimiento en una dimensión, otra de movimiento en dos dimensiones y otra de movimiento circular. Eso, que estén súper bien y cualquier duda me pueden consultar directamente al mail o a Canvas.